Quisiera comenzar con una anécdota para poder explicar todo lo que vamos a ver en esta mañana. Probablemente el futbolista más importante de la historia de Argentina, sin lugar a la duda, es Diego Armando Maradona. Es muy probable. Bien, déjenme explicarles por qué. Tengo un argumento para creer que ha sido la persona más adorada en el fútbol, quizás mundial. Este futbolista ha sido un caudillo que siempre estuvo rodeado de masas. Y esta persona hizo algo extraordinario en 1986. 4 años después de la Guerra de Malvinas Argentinas, con la mano de Dios y el mejor gol de la historia del fútbol mundial, él se posicionó dentro de los próceres del fútbol mundial. Maradona tenía un éxito popular inigualado por ningún otro futbolista, al que la vida se le descontroló. Escoltado casi siempre por personajes de muy baja talla moral, sumieron a Diego en un sueño que pocas veces pudimos ver, que despertaba a veces por pequeños momentos de lucidez. Ni los kilos de droga, ni la cocaína, ni el alcohol, ni los amigos de madrugada pudieron destronarlo del lugar donde la sociedad lo colocó. Diego en Argentina es un campeón sentimental. Él recibe adoración. Ni siquiera Pelé tiene en Brasil una iglesia donde le adoran. Maradona realmente ha sido adorado y es un abuelo alejado de su familia, quien tanto su vida como su muerte fue un escándalo. Sea que nos guste o no el fútbol, los ídolos de nuestra sociedad entran a nuestra vida, a nuestra familia y lo cambian todo. Traen valores inmorales a los cuales la sociedad festeja. Por ejemplo, en el matrimonio, la inmoralidad sexual, el adulterio, el abandono, la falta de respeto. Nosotros tratamos a nuestro cónyuge como no nos animaríamos a tratar a Dios. Sin embargo, cuando hacemos esas cosas, le faltamos el respeto a Dios. En el trabajo, los empleados presentan falsas carpetas, roban horas de trabajo. Los empleadores explotan a los empleados, tratan de pagarle cada vez menos, sabiendo que sus empleados están en necesidad y no pueden llegar. Nosotros vemos una sociedad totalmente corrompida. Lo vemos en la iglesia, cuando codiciamos la mujer de nuestro prójimo, o cuando codiciás el marido de tu hermana, o cuando querés tener los bienes que tal o cual tiene. Cuando vos haces estas cosas, estos ídolos inmorales entran a tu vida y te corrompen. Y entran por esa puerta. Cualquier parecido con la realidad es solamente casualidad. Bienvenidos. Ya tú sabes, pero el punto central al que quiero ir es que esta sociedad está totalmente corrompida. Si hay algo que puede caracterizar al argentino es la corrupción. Hemos llamado viveza criolla a la naturalización de los valores más inmorales que pueden haber. La sociedad ha celebrado y ha legalizado la muerte del inocente, y esto ocurrió acá en Argentina. Le llaman el aborto seguro, legal y gratuito, pero no es más que un acto de cobardía y de asesinato contra aquellos que no se pueden defender. Estos ídolos están en nuestra sociedad y es precisamente lo que ocurría en el pueblo que Dios le había, en la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que después condujo Moisés hacia la tierra prometida. Allí vivía un pueblo, los cananeos, profundamente inmorales eran. Ellos tenían falsos dioses. Estos falsos dioses se les adoraban con sacerdotes, sacerdotisas, llamadas prostitutas también, que tenían, perdón por la palabra, es fuerte, pero es la verdad, orgías sagradas, como ofrenda a sus dioses. Fíjese la inmoralidad de estos pueblos. En estos pueblos de Canaán también conocimos lo que fue Sodoma y Gomorra, una representación clara de lo que es la inmoralidad en una sociedad. Ha pasado ya 40 años después de que Israel ha salido de Egipto,
donde Dios, por medio de Moisés, con mano poderosa lo ha sacado, han cruzado el desierto. Moisés ha muerto. Ahora Josué tiene que entrar en la tierra prometida, donde viven los cananeos, esta gente inmoral. Y ellos tienen que entrar allí para poseer la tierra, pero fíjense en un detalle, lo que hacían estas personas. Esto eran una de las pocas religiones del mundo que entregaban a sus hijos en sacrificio. ¿Ustedes sabían esto? Los pueblos cananeos entregaban en sacrificio a sus hijos, a sus dioses. Eran profundamente inmorales. Y esta es la causa de su destrucción, lo mismo que Sodoma y Gomorra. Josué se encuentra en las puertas y va a entrar, va a mandar espías para investigar la tierra, para poder poseer la tierra que Dios le ha dado. Este problema entre los inmorales que habitan la tierra que Dios le ha dado a Israel, podemos registrarlo hasta nuestros días. Basta prender las noticias. Y quiero aprovechar a hacer un paréntesis acá para expresar mi total repudio a lo ocurrido en Israel. Hamás es un grupo terrorista. Hamás, de la Franja de Gaza, de ahí vienen los filisteos. Estos descienden de los filisteos, un pueblo enemigo del pueblo de Dios, que solo quiere verlo destruido y humillado. Exactamente el mismo argumento que hoy tenemos en el conflicto del Medio Oriente. Entonces, desde acá repudiamos lo que está haciendo Hamás, Hezbolá. Consideramos que son grupos terroristas, que son enemigos del pueblo de Dios. Y yo me sumo al pasaje que dice: el que te bendiga será bendecido y los que te maldigan serán maldecidos. Estos pueblos están malditos por estar contra Israel, pero nosotros bendecimos al pueblo de Israel. Lo bendecimos y deseamos profundamente que ese pueblo sea restaurado. Ocurre lo mismo, nos estamos retrocediendo y ahora Josué está por entrar en la misma tierra. Y quiero que podamos ver, dentro de un pueblo tan profundamente inmoral como acabamos de describir, el autor del libro de Josué va a rescatar a una mujer, a una prostituta, la cual tuvo una fe realmente que logró salvar a ella y a su familia. Y es lo mismo que estamos viviendo hoy nosotros, en medio de esta sociedad tan corrupta. Quisiera que me puedan acompañar a Josué, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a ver 4 cosas que Rahab hizo en medio de una sociedad profundamente inmoral para alcanzar la salvación para ella y su familia. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, desde el versículo 1, desde el capítulo 2. Luego Josué, hijo de Num, envió secretamente desde Sittim a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Es acá donde vive Rahab, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para recorrer el país. Así que envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera esos hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaban. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que llevaba a los cruces del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Bien, acá Josué, para entrar en la tierra, envía 2 espías y ellos logran dar en la casa por casualidad de una prostituta llamada Rahab. Ellos están ahí. No sabemos, no nos dice cuál fue la conversación que tienen que hizo que Rahab tome la decisión de traicionar a su pueblo, traición a la patria, esconder a los espías. Algo pasó allí, que ya lo vamos a ver más adelante. Algún conocimiento tenía Rahab que decidió poner en riesgo su vida para salvar a aquellos que corrían peligro. Lógicamente que corría peligro la vida de los espías. Probablemente si los capturaban iban a ser torturados
para que den la ubicación de Josué, de dónde estaban los demás. Era una situación bastante dramática. Sin embargo, ella en esa situación decide proteger a los del pueblo de Dios. Quisiera hacer una pequeña ilustración con eso del siglo XX. En diciembre de 1938, Nicholas Winston, es muy famoso este hombre, tenía previsto pasar unas vacaciones en Suiza. Era inglés este hombre. Cuando lo llama un amigo que se llama Martin Black y le dice: venite a Praga, necesito que me des una mano, necesito mostrarte algo. Lo convence a tal punto que Nicholas da de baja sus vacaciones y se va para Praga. Cuando llega allí, Black le dice que está trabajando en unos campos de concentración nazis que estaban comenzando a armar en Praga, y le pide que le pueda dar una mano. Cuando Nicolás ve el escenario, eran lugares de refugio donde la mayoría eran niños hebreos viviendo en una situación infrahumana. Esto lo conmocionó profundamente a Nicolás y decidió establecer un plan para empezar a sacar cuanto niño pudiera del país. Él logró sacar 669 niños de Praga. Hoy es recordado como una persona que tuvo misericordia de los hijos de Israel, del pueblo de Israel. Y él alcanzó misericordia. Él fue recompensado con una larga vida. Nicolás murió en el 2015, a la edad de 106 años. A mí me conmueve profundamente lo que hizo este hombre. Dejó la comodidad, dejó sus vacaciones en Suiza para arriesgar su vida por otros. Hermanos, así como Rahab y Nicolás estuvieron dispuestos a arriesgar su vida por el inocente, por aquellos que no tienen defensa, nosotros hoy estamos en la misma situación. Acá se ha legalizado el aborto, por poner un ejemplo, donde esto es directamente el asesinato del indefenso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados ante esto? ¿Nos vamos a pronunciar? ¿Cuál es nuestra postura en cuanto a esto? Nosotros repudiamos el aborto. Todo lo que sea humillar al hombre, no importa su ideología, nosotros estamos en contra, porque las personas son creación de Dios y son merecedores de dignidad. Y así como Nicolás y Rahab defendieron la dignidad del hombre, la dignidad humana, nosotros debemos hacer lo mismo. Pero Rahab tenía un conocimiento. Pese a que estaba en un pueblo totalmente inmoral, tenía un conocimiento que quisiera que retomemos la lectura ahí en Josué capítulo 2 y leamos desde el versículo 8, porque es muy interesante lo que va a ocurrir acá. Dice así, leo desde el 8. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y dijo, presten atención lo que va a decir. Yo estaba en un pueblo totalmente inmoral que no conocía realmente a Dios. Ella no tenía un profundo conocimiento de la Biblia, de las cosas de Dios, pero había cosas que había escuchado. Fíjense en lo que ella sabía. Dice Rahab, le dice a los que estaba protegiendo a los espías. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso un gran terror ante ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes del país han perdido el ánimo a causa de ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente los reyes amorreos Sihón y Og al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Fíjense en lo que dice ahora. Yo sé que el Señor, su Dios, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Rahab lo que muestra es que el conocimiento que ella tiene en su corazón le es tan cierto y ella tiene tanto temor del Dios verdadero que ella piensa que todo el país está igual. Todo el país está amedrentado y asustado frente a los israelitas. Pero luego no ocurre esto. Ellos van a resistir, pero ella está postrándose delante del Dios verdadero. Fíjense en lo que dice. Yo quisiera que analicemos. Ella dice, porque sé que los sacó de la esclavitud de Egipto. Entonces este era un Dios que los estaba cuidando, era un Dios que protegía a su pueblo. Ella estaba con dioses que no la protegían, dioses que lo humillaban en su cultura. Ella estaba siendo explotada sexualmente. Sus hijos estaban siendo entregados a los dioses.
Ella no quería un Dios que no la protegiera, quería un Dios protector, como tenían ellos, como tenía el pueblo de Israel. Porque yo sé que Dios los protegió y los sigue protegiendo. Yo quiero ese Dios. Estas personas que vivían allí estaban profundamente viviendo una vida muy inmoral. Y Rahab probablemente también. Fíjense en que ella miente. Ella engaña a la guardia real y miente. Ahora, nosotros podemos entender que la mentira es un vicio común dentro de los pueblos paganos. En Argentina es lo más común que hay mentir. Son vicios normales de las criaturas inmorales, la mentira, no decir la verdad. Pero siendo su fe unida a sus actos, ella fue perdonada y alcanzó salvación, como vamos a ver. Sigamos leyendo desde el versículo 12 para ver un tercer punto. Fíjense en lo que ocurre aquí. Por lo tanto, le dice ella, sigue en la conversación, yo sé todas estas cosas de Dios. Sé que es un Dios protector y yo quiero este Dios. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor. Pregunta, ¿se podía jurar por el nombre? ¿Los israelitas podían jurar por el nombre de Dios? Bueno, fíjense en lo que ella pide. O sea, ella no conoce todo de Dios. No tiene un conocimiento exhaustivo de Dios. Solo sabe que es un Dios de amor que protege a su pueblo. Eso sí lo sabe, que es el Dios verdadero. Pero ella le pide que ellos juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con ella y con su familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mi padre y madre, de mis hermanos y hermanas y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Esta declaración no solamente se puede aplicar a la vida cotidiana, también lo podemos aplicar a lo espiritual. Juren que voy a alcanzar salvación. Ella quería salvación de la muerte. Fíjense en que ella pide por su familia. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos algún familiar por el quien pedir. Que quisiéramos que alcance salvación. Que quisiéramos que esté bajo las alas del Dios protector. Si es que nosotros no estamos y nosotros también lo necesitamos. Entonces esto es muy importante porque Rahab está aprovechando la única oportunidad probablemente que tenga en su vida de acercarse al Dios verdadero por medio de su pueblo. Así que los que nos visitan por primera vez sean bienvenidos y los que no nos visitan por primera vez también a este momento que uno puede tener a través del pueblo de Dios de poder refugiarse sobre el Dios verdadero y alcanzar salvación. Los israelitas respondieron, fíjense cómo responden, ellos van a jurar por Dios. Me gustaría que analicemos la respuesta. Vayamos al versículo 14. Dice así, juramos por nuestras vidas que la de ustedes no correrá peligro. Contestaron ellos, si no nos delatas. Ellos estaban en una situación muy complicada. Piensen que no había muchas opciones para los espías. O sea, si ellos decían, no, mira, te vamos a matar vos también, vamos a destruir todo, era el fin de los espías. Así Rahab venía la Guardia Imperial y se los llevaba. Entonces, hay una negociación ahí con ellos, en donde ella no debía delatarlos. Seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Es decir, la ventana de ella daba al campo. Entonces por allí, por esa abertura, los descolgó a los espías para que puedan escapar. Bien, ¿dónde quedé? El versículo 16. Versículo 16. Ya les había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. Los hombres dijeron a Rahab, quedaremos libres del juramento que te hemos hecho. Por favor, presten atención ahora a lo que viene, a ver si encuentran algo muy parecido en un libro más atrás, o una historia muy parecida dentro de la Biblia.
Versículo 18. Si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas, además, perdón, ahí termina el punto de lo que venía diciendo. Dice, además, tu padre, tu madre, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en la casa. ¿Esto les recuerda algo? Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa si alguien se atreve a ponerles las manos encima. Conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Luego les respondió, luego los despidió. Ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Bien, los espías para empezar no juraron por Dios. Ellos eran israelitas y conocían que sabían que no podían jurar, pero querían salvarse también. Y juraron por ellos mismos, pusieron su vida. Ya estaba perdida la vida prácticamente, pero ellos juran por su vida de que van a hacer misericordia con ella. Nosotros podemos ver ahí cómo la fe de Rahab la está llevando a una promesa futura, porque hasta acá Rahab conocía las historias de Israel y ella podía creer en eso, pero ahora se le estaba haciendo una promesa a ella, que no era del pueblo de Dios. Ella estaba recibiendo una palabra de esperanza. Cuando conquistemos la tierra, recién ahí vos vas a ser librada junto con tu familia. Era una esperanza que apuntaba al futuro, no era algo inmediato. Esto es muy importante que podamos ver, porque esto solo uno puede llevarlo adelante por medio de la fe, creyéndole a Dios. Rahab aceptó este acuerdo y mostró la confianza en Dios. Fíjense en que ella pide una señal y se le da una señal. Ahora, es muy notorio lo de la señal. Acá tenemos, en las casas de esta época, había casas que se construían en la muralla. Las murallas eran fortificaciones que se ponían alrededor de una ciudad para prevenir de los ataques, para poder disuadir el ataque y poder desde la muralla atacar. Sin embargo, se construían casas allí. La casa de Rahab era una de estas, donde su ventana daba al campo. Entonces, ella al poner un cordón en su ventana, sería visible la distancia cuando venga el ejército invasor, los israelitas, para tomar la tierra, y esta sería una señal de salvación para ella y para su familia. Hermanos, les pido que vayan viendo la conexión que está haciendo el autor del libro de Josué. Él quiere que nosotros conectemos esta historia con la historia que pasó en Egipto. La Pascua. Para los que no lo saben, lo voy a resumir. Pero Dios había dicho a Faraón que deje ir a su pueblo, que estaba esclavizando, que lo estaba humillando y tenía la bota opresora puesta en la cabeza de sus hijos. Dios quiere la libertad de su pueblo, quiere que viva en libertad, no que viva bajo la opresión del hombre. Entonces Dios, cuando le pide esto, de ninguna manera lo quiere hacer Faraón. Ya conocemos la historia, vienen las 10 plagas. Sin embargo, una de ellas, que es la más severa de todas, es que Dios va a matar a los primogénitos varones de Egipto. Pero para que ellos se salvaran del ángel exterminador de Dios, debían sacrificar un cordero y con la sangre del cordero pintar los dinteles de su casa, una abertura, color rojo, un cordón rojo en una ventana, una sangre pintada en una casa. Hay un paralelismo muy fuerte. Estos paralelismos apuntan a la sangre de Jesucristo, que es por medio de él que hay salvación para vos y para tu familia. No hay otra opción. Fíjense que Juan el Bautista, cuando lo ve venir a Jesús, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, lo que estamos asistiendo acá al Evangelio en el Antiguo Testamento, el Evangelio de Jesucristo. Ella debía poner una señal, esa señal le traería fe y esperanza, una esperanza en donde su salvación, la redención de todas sus aflicciones no sería instantánea, no sería de manera inmediata, sino que ella debía guardar esperanza en la salvación y confiar. Era la única dentro de todo un pueblo pagano
que no podía hacer lo mismo porque no podía confiar en Dios. Sin embargo, todo el que confía en Dios tiene la esperanza de la restauración, de la salvación para ella y toda su casa. Lo podemos ver tanto en Egipto como acá. Serán salvos, y también lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando dice serán salvos tú y tu casa. No es que la fe se puede prestar, pero hay una esperanza de Dios en que va a trabajar con el Evangelio en aquellos por los cuales rogas. Y yo quisiera que veamos cuando ella le pide, en esta versión dice que le pide que tenga misericordia, pero quienes tengan Reina Valera, otras versiones van a ver que dice, ella rogó por su familia. Entonces este es el punto, ¿estás rogando por tu familia? Estamos viviendo en una sociedad profundamente inmoral, una sociedad que nos mete los ídolos dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia, dentro del trabajo. Vivimos realmente, somos inmorales los argentinos. El problema es que tenemos un problema moral, por lo cual Dios no nos puede bendecir hasta que no nos arrepintamos. Pero debemos empezar por casa, debemos hacerlo nosotros y hacer esto que hizo Rahab, sin importar la situación de ella, lo peligroso que era lo que estaba haciendo. Al traicionar a su pueblo, ella antes de vivir, prefería morir antes de seguir viviendo así. Ella buscaba la libertad y la redención en Dios. Si me podés acompañar, yo quisiera que terminemos reflexionando sobre algunas cosas que vimos acá. Esta historia es muy profunda y luego va a seguir, porque hasta acá Rahab se quedó con una promesa. Capítulos más adelante, ella es salva. Capítulos más adelante. Entonces acá lo que nos está desafiando es a poner nuestra esperanza y nuestra confianza en la señal de salvación, que es Jesucristo. Lo hemos visto claramente. Jesucristo está en este pasaje. Jesucristo está en cada página de la Biblia. Él es el único, Él es el Salvador. Nosotros, si no depositamos nuestra confianza en Jesús, ¿qué esperanza podemos tener? ¿Cuál es la alternativa que nos da la sociedad? El divorcio. ¿Qué alternativa te da para tus hijos? Abandonarlos. En el peor de los casos, matarlos en el vientre de la madre. ¿Cuáles son las alternativas que nos están proponiendo estos falsos dioses? Yo quisiera, hermanos, invitarlos a que podamos tener un momento de oración, de reflexión, allí en el lugar donde están, que podamos agachar nuestro rostro y que podamos ir con sinceridad a Dios y confesar allí en la intimidad de nuestro corazón cuáles son estos falsos dioses que están en nuestra familia, que están trayendo inmoralidad, que están trayendo opresión, que están trayendo dolor, envidia, engaño, falta de respeto. ¿Por qué no le confesás ahí, en la intimidad de tu corazón? Jesús dice que el Señor escucha en lo secreto y te está escuchando. Él nos creó y nos dio la capacidad para comunicarnos con Él. Y este es un muy buen momento para confesar nuestros ídolos y arrepentirnos de nuestra inmoralidad. La Biblia dice que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús murió en la cruz por todo aquel que en Él cree para que no se pierda, para que tenga vida eterna de la misma manera que lo hizo Rahab, de la misma manera que lo hizo Nicolás, que tuvieron fe y no les importó arriesgar su vida, no les importó ser humillados o al que dirán. Allí en la intimidad de tu corazón, ¿querés que hagamos una oración? Yo te ayudo, yo te acompaño. Señor, puedes repetir ahí en la intimidad de tu corazón lo que voy diciendo y decirle, Señor, perdón, Señor. Perdón porque lo puedo ver claramente. Sé en la sociedad en la que vivo. La mentira, la traición, el engaño reinan, Señor, en esta sociedad y me afectaron también a mí. Perdón, Señor. Así como Rahab te rogó por salvación, yo te ruego, Señor, esta mañana. Señor Jesús, sálvame. Sálvame, Señor. Pero también te quiero pedir por mi familia, Señor. Te quiero pedir por toda mi familia, por mis padres, por mis hermanos, por mis hijos, por mi cónyuge, Señor. Ellos también están en esta sociedad perversa, Señor. Y están siendo afectados también
por todo este dolor opresor, Padre. Te lo suplico, Señor. Sálvanos. Salva a nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.